La economía colonial comenzó a cambiar en el transcurso del siglo XVIII. Cuando apareció acá en la región pampeana la posibilidad de aprovechar el ganado cimarrón, y ese tipo de producción ganadera fue el inicio de lo que después se llamaría el modelo agrario exportador. ¿Qué dice, Aldo? Muy bien. ¿Qué cuenta? Bien, acá trabajando, leyendo. La economía argentina entre 1880 y 1930 basa su riqueza fundamentalmente en la estancia. Los productos derivados de esta explotación serán la base del modelo económico subsiguiente. Profesor, Hola, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, bien, lo estaba buscando. A ver, decime. Mire, resulta que nosotros estamos haciendo una investigación respecto al modelo exportador y a la presidencia de Roca. Y quisiera ver si nos podría brindar alguna charla respecto a estos Con temas. mucho gusto, lo podemos hacer con Marcelo. ¿Cómo no? Casualmente estábamos hablando de ese tema ahora. Es una etapa fundamental de la historia argentina. Así que con mucho gusto. Buenísimo. Cuando tú quieras. Hasta luego. Chao. El modelo agroexportador es el sistema económico que funciona en Argentina entre 1890 y 1930 aproximadamente, y que se sustenta en la exportación de los productos del campo como carne y cereales en grandes cantidades. Gran Bretaña, tras la Revolución Industrial, precisa materias primas para sus productos. La demanda de cuero, lana, luego carne y más tarde cereales para alimentos es tan importante que la actividad agropecuaria se convierte en la mayor fuente de ingresos del país. Esto es posible, en ese momento, por la adopción del patrón oro. El patrón oro es el sistema en el cual el oro pasa a ser la moneda de pago internacional. Las monedas de todos los países fijan sus valores en relación a ella. Esto permite impulsar el comercio internacional. Para poder realmente desplegar el potencial productivo de la región pampeana, era necesario crear las condiciones de seguridad interior, de paz interior, de resolución de los conflictos federales, del conflicto con la provincia de Buenos Aires. Esto era indispensable para atraer los capitales extranjeros y dar condiciones para la inmigración. Y esto se consuma en 1880, que es un año crucial, porque ahí se resuelve el problema después de un conflicto con la provincia de Buenos Aires, se federaliza Buenos Aires como la capital de la República y se inicia la primera presidencia de Roca. Pero de todos modos subsisten muchas tensiones desde el punto de vista político y social todavía, ¿no? No, sin ninguna duda. Y es a través del liderazgo del general Roca que se organiza la coalición política dominante ligada a los sectores hegemónicos de la economía y de la sociedad argentina fuertemente asociados al capital extranjero. Es el Partido Autonomista Nacional. Entre 1880 y 1914 llegan a la Argentina más de 3 millones de inmigrantes de la Europa más pobre. Son los que conformarán el movimiento obrero. Pero estos inmigrantes traen nuevas ideas, anarquistas, socialistas, y generan tensiones en este régimen político restrictivo. ¿Yo? 9. 6, 7, 8, 9. Me compré la provincia de Salta. ¿La querés? 2.600 pesos. Uno de los partidos que se plantea integrar a los obreros es el radicalismo, aunque solo desde lo político. En 1912, los conservadores Carlos Pellegrini y Roque Sáenz Peña impulsan la ley de voto masculino, obligatorio y secreto. Y en las primeras elecciones libres de 1916, los hijos de los inmigrantes serán los electores del radical Hipólito Yrigoyen.
Desde entonces, el país no disponía de más tierra agrícola que ofrecer a los inmigrantes europeos que comienzan a llegar en olas cada vez más poderosas. Las condiciones productivas de las tierras, la evolución del mercado y el ferrocarril terminarían por reafirmar la estructura latifundista. 19 personas adquirieron más de un cuarto de las tierras pampeanas recién conquistadas. Se distingue así la capitalización inmobiliaria de las grandes fortunas de Buenos Aires: los Unzué, Leluar, Del Carril, Martínez, Anchorena, Cambaceres, Alvear, Quintana, Torkins, etc. Estos hechos dificultaron el acceso a la propiedad de la tierra de los trabajadores rurales que se incorporaban a la expansión de la economía agropecuaria de la región pampeana y dio origen a su característica institucional básica, la explotación de una parte sustancial de la superficie disponible por arrendatarios y de otra parte en grandes latifundios. Estoy tomando algunas notas y recordando en el siglo XIX, hasta el final del siglo, la importancia que tuvo el lanar y la lana en las exportaciones y cómo incluso el lanar fue desplazando en varias regiones al ganado vacuno. Sí, y en realidad hasta fines del siglo XIX, pero después ya va a tener importancia significativa los cereales, el trigo y el lino, que van a adquirir una relevancia importante dentro del total de las exportaciones de la Argentina. Claro. Básicamente hasta los inicios de la Primera Guerra Mundial. Después la carne va a recuperar otra vez el valor y la importancia que tenía previamente, ¿no? La extranjerización de la economía argentina también se refleja en la presencia del capital extranjero en forma de inversiones. Los países industrializados, en especial Gran Bretaña y Estados Unidos, levantan compañías comercializadoras de granos, frigoríficos, bancos y grandes obras de infraestructura. Aldo, estaba pensando en visitar algún lugar como para ver la producción agropecuaria, algún tipo de producción que me permita mirar algo similar al modelo agroexportador. Me parece una buena idea. ¿Qué puede ser una estancia? Una vieja estancia, claro, con su casco y eventualmente con su producción. Muy bien. Me parece una buena idea, Marcelo. Bueno, me avisa cuando va, ¿eh? Perfecto, y Aldo. después conversamos. Chao, que siga muy bien. Hasta luego. El ferrocarril es uno de los proyectos más importantes de estas inversiones. El tendido de las vías en Argentina tiene una dinámica radial. Las cabeceras de todos los ferrocarriles confluyen en Buenos Aires. Lo que hacen es comunicar las zonas cerealeras y productoras de carne con el puerto, desde donde parten los productos hacia Europa. De esta manera, la red ferroviaria termina de consolidar el proceso de concentración económica. Las economías regionales basadas en las artesanías quedan condenadas a desaparecer frente a la competencia con los productos importados. Languidecen o entran en una profunda crisis. Ignacio. Sí, Ignacio. ¿Qué tal? Encantado, Marcelo. Hola, ¿qué tal, Marcelo? ¿Cómo está? Bien, muy bien. ¿Vamos al campo? Vamos, genial. ¿Por qué no me contás un poquito cuáles son las actividades que se desarrollan en la estancia? Esto es un poco lo que estamos haciendo todos acá en la zona, que es empezar con la vaca de cría, el ternero, y después tratar de darle kilos al ternero una vez sacado de la madre hasta que llegue al frigorífico. Se está trabajando de promedio con 120 hectáreas. 120 hectáreas. Más o menos.
Inicialmente en el siglo XIX esta zona se dedicaba a la ganadería ovina, ¿no? Sí, casi todo. La provincia de Buenos Aires era productora de ovinos. Cuando se mejoraron los pastos, la oveja se fue para zonas con pastos duros todavía y entró a venir Fue desplazada por el ganado vacuno. Características del modelo agroexportador. Una economía basada en los productos del campo, carne y cereales. La unidad productiva es la estancia. Una gran concentración de la propiedad territorial, latifundios. Una gran dependencia de la economía argentina respecto del mercado internacional. La extranjerización de la economía argentina. Las inversiones extranjeras en grandes obras públicas. El tendido del ferrocarril centralizado en el puerto de Buenos Aires. En esta primera etapa, fundada en una explotación primaria de la ganadería, comienza la formación de la estancia, la expansión territorial, la ocupación del territorio, la demarcación de los límites para poder criar la hacienda, y esa temprana actividad ganadera se va sofisticando progresivamente, surge después el lanar y más tarde, desde luego, los cereales, en la segunda mitad del siglo XIX, que da lugar a una economía fuertemente expansiva. De tal manera que la producción inicialmente, vinculada al comercio internacional con algunas perspectivas de desarrollo y de acumulación, se va realizando inicialmente en esta unidad productiva de la estancia. La estancia es el espacio que se va formando, en el cual los propietarios de la tierra van criando hacienda y van generando una actividad que lleva a un cierto nivel de transformación, como por ejemplo los saladeros. Bueno, Ignacio, muchas gracias por todo. Un gusto, Nos vemos, que sigas muy bien. Chao, hasta luego. Buenas tardes. ¿Un boleto a Buenos Aires? Sírvase. Gracias. El modelo agroexportador parecía exitoso, pero tenía limitaciones muy claras. Una de ellas era la excesiva dependencia de la economía respecto del mercado mundial. Esto ocasionaba que, ante una crisis internacional, Argentina tuviera dificultades para colocar sus productos agropecuarios, porque los países compradores no tenían dinero disponible. Tampoco podía importar los bienes que necesitaba. Este fenómeno puede observarse en las sucesivas crisis internacionales que afectaron al país, en 1874, en 1914, en 1930. La historia comenzó en el año 1884, cuando los desbordes del riachuelo llevaron a las autoridades a plantear el traslado de los antiguos mercados de la ciudad de Buenos Aires a una zona más alejada. El nuevo lugar no tenía nombre oficial, aunque se sabía que era al fondo del partido de Flores, en los pagos de La Matanza, media legua al sur del Liniers. Empezame 12 y 1 conmigo. No le digo, pero el número 1. ¿Qué vale? ¿7, 690? ¿680? No. La vaca esta, espectacular de La Pampa, creo que es. A ver, ¿cuánto por ella? ¿Qué me dice? ¿Qué vale también lo mismo? ¿620? ¿620? ¿610? No, 36, 38, 40 no. 5, 38 fui y vendí. Las reses se faenaban en una gran playa empedrada, llegando la sangre de los animales a un arroyo cercano.
apodado desde entonces Arroyo de la Sangre. Actualmente el mercado de Liniers tiene una entrada de 50.000 animales semanales. Está sola, 26, 26 y vendí. De petróleo me gusta, lo quiero. En 1874 se produjo, como usted recuerda, una fuerte caída de los precios de la lana en el mercado internacional. Ese era el producto más importante argentino de exportación y esto provocó un cimbronazo muy fuerte en la economía argentina. Pero con la crisis de 1890 sucede al revés. Tiene inicio en la Argentina y repercute a nivel internacional. Así es, porque Argentina había tenido en los años previos un proceso de endeudamiento muy fuerte, pero todavía no había alcanzado el potencial exportador como para poder cumplir los pagos de esa deuda, que lleva a una crisis de repercusión internacional, porque la Casa Baring, que era una gran empresa financiera con asiento en Londres, recibe un impacto muy fuerte y efectivamente desde la Argentina se produce un hecho que conmueve al mercado internacional. Y en ese contexto en la Argentina se está endeudando y además tiene una balanza comercial negativa todavía, hacia 1890. Una crisis de endeudamiento previo al boom exportador y el periodo de auge del modelo que se dio hasta la Primera Guerra Mundial. En 1890, Argentina se endeudaba para expandir su economía, pero llega un punto en el que el nivel de endeudamiento es tal que los pagos no se pueden cumplir. Es lo que se llama default. Y eso desencadena la crisis de Baring, que amenaza al sistema financiero mundial. Por eso se la considera una crisis de desarrollo. La crisis toma el nombre de la casa inglesa Baring Brothers, una de las acreedoras más importantes. Es notable el peso que tenía la economía argentina sobre la economía mundial y sobre la exportación de capitales. En un momento, más del 40% de la inversión británica está en la Argentina. Las relaciones económicas de un país se reflejan en sus transacciones internacionales. Por un lado, el comercio exterior, donde hay exportaciones e importaciones. El resultado de ese intercambio se da en una balanza comercial. Pero además hay otros pagos y otras transferencias, por ejemplo, pago de utilidades, cobro de utilidades o de ganancias. Eso constituye, sumado al balance comercial, el balance en cuenta corriente de los pagos internacionales. Y finalmente hay una cuenta de capital en donde entran y salen capitales. Y la suma de esas tres dimensiones, el balance comercial, la cuenta corriente y la cuenta de capital, se refleja en el movimiento de las reservas internacionales de un país. La tasa de crecimiento es la forma de medir el crecimiento económico de un país, el Producto Bruto Interno en un año. Es un porcentaje de crecimiento respecto del año anterior y permite hacer comparaciones respecto al crecimiento de otras economías a nivel internacional. ¿Qué era ese modelo agrario exportador que sucede a la economía colonial? ¿Era ese modelo adecuado para tener un país próspero, equitativo, inclusivo, con bienestar social? ¿O era un modelo con una gran concentración de la riqueza? ¿Qué futuro tenía a largo plazo? Y las respuestas son muy claras. La experiencia histórica revela que ese modelo tuvo dinamismo durante un periodo de la economía mundial en que había una gran demanda y buenos precios para la producción agropecuaria. Pero también demuestra que en virtud de la fuerte concentración de la propiedad de la tierra y de los recursos, era un sistema muy inequitativo. Las oportunidades eran limitadas. Y una de las cosas que pasaron como consecuencia de esto es la gran proporción de gente que venía a la Argentina
como inmigrante y por falta de oportunidades, regresaba a su país de origen, a pesar de lo cual Argentina fue en todo ese periodo, después de los Estados Unidos, el país que más recibió inmigrantes en el continente americano. Así que era un sistema que fue viable en ciertas condiciones del mercado mundial, que generó una cierta prosperidad en algunas clases medias, que concentró mucho la riqueza en las élites dominantes y que respecto del grueso de la población derramó de manera muy pobre, muy insuficiente, la riqueza que el mismo modelo agrario exportador ponía en marcha. Y finalmente, los acontecimientos posteriores, cuando cambiaron las condiciones internacionales, revelaron cuáles eran las debilidades reales de ese sistema, que era ya incapaz de contener a un país cuya población estaba creciendo y excedía las posibilidades del modelo agrario exportador. En 1914, el estallido de la Primera Guerra Mundial genera desabastecimiento a nivel internacional. Nuevamente Argentina tiene dificultades para importar bienes y equipos, y se corta el flujo de capitales extranjeros. La caída de las exportaciones afecta principalmente a los cereales, para entonces el principal producto de exportación. La situación se mantiene durante toda la guerra hasta 1918. En la década del 20, la economía argentina comienza a recuperarse de las consecuencias de la guerra. Y los gobiernos radicales de Irigoyen y de Alvear toman algunas medidas trascendentes en un sendero que podía haber iniciado una trayectoria distinta. La creación de YPF, la creación de la fábrica militar de aviones. Y la Argentina fue pionera en muchas de estas cosas, y de hecho fue el país más avanzado de América Latina. Sin ninguna duda, pero desgraciadamente el país se acercaba ya no solo al final de una etapa de su desarrollo económico, el de la economía primaria exportadora, sino al fin del ciclo de construcción democrática iniciado con la Organización Nacional. Estábamos ya en las vísperas del golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930, que es una fecha verdaderamente trágica en la historia argentina. El primer golpe de Estado de la historia argentina coincide con la crisis financiera mundial que había comenzado con la caída de la Bolsa de Nueva York en 1929. Para 1930 se ha trasladado a todos los países y en la Argentina marca también el fin del periodo agroexportador. En conclusión, esta época del desarrollo económico argentino concluye en la década del 20. Y era ya evidente que el país era demasiado grande para ser sostenido fundamentalmente sobre sus exportaciones agropecuarias y el capital extranjero. Era inevitable iniciar un nuevo sendero si Argentina quería, en definitiva, construir una economía moderna viable de largo plazo. Lo importante a partir de la crisis económica de 1930 es que se produce un proceso de industrialización y esto provoca la integración de los trabajadores a la vida social y política de la Argentina. Estamos pensando en una sociedad más inclusiva. Todavía subsiste en el país la idea, en algunos sectores de opinión, de que es posible volver a tener una economía viable fundamentalmente asentada sobre la producción primaria. Y la verdad es que ese sector es fundamental. No se concibe una economía argentina sin un agro poderoso, de alta tecnología, integrado a escala federal. Pero al mismo tiempo hay que reconocer también que toda la cadena agroindustrial, que todo lo que llamamos el campo, emplea solo 1/3 de la fuerza de trabajo. Y que si no tenemos simultáneamente una gran base industrial con desarrollo del interior, es muy difícil crecer y formar una economía moderna. Solo son países avanzados los que tienen estructuras diversificadas capaces de incorporar el conocimiento contemporáneo. Y hoy, vuelvo a insistir, el dilema está planteado en una situación mucho más compleja del país y del mundo, como lo estaba a fines de los años 20 y después de la crisis del 30. Yo te dejé 6, no 10. Han venido los dorados. ¿Cuántos son,
25. Los colorados, digo. Vamos, ¿cuánto por ella? 6 pesos y voy. Jodiendo. 2 horas, sí. 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, no. 5, 38 fue vendido. Ya miren, vamos a un novillo pesado.